Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que estés viendo este video. Apicultura sin Fronteras y el canal de Mundo Apícola TV en su plataforma de YouTube te dan la bienvenida. En el día de hoy vamos a estar con Andrés Sánchez, quien nos va a hablar del maravilloso mundo de las meliponas. No estamos acostumbrados a este tipo de tema, pero es tan apasionante que creo que todo el mundo va a querer verlo. Andrés, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, acá donde estoy en Colombia es buenas noches, entonces buenas noches Rodrigo, muchas gracias por invitarme y sobre todo por abrirle un espacio al tema de estas abejas, pues que poquito a poco se han venido como dándole su lugar en diferentes partes de América. Entonces, pues gracias por el espacio y gracias por querer las abejas. Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es que has empezado con el tema de las meliponas? ¿Cómo has incursionado en este tema? Bueno, esta es una historia, digamos que me las encontré en el camino. Yo trabajo con abejas como desde la mitad de mi carrera universitaria, me incliné por el tema de las abejas. Comencé con apis, todavía trabajo con apis, pero digamos que cuando comencé a trabajar en diferentes sitios del país, empecé a encontrar este tipo de abejas y nada, se me hicieron espectaculares, son bastante llamativas, son curiosas, no sé, me enamoré por completo del tema y desde allí entonces comencé como a leer, a estudiarlas, a tratar de trabajarlas. Posteriormente estuve un tiempo en Brasil entrenándome en manejo de estas abejas y bueno, ya llevamos más de 10 años aprendiendo de ellas, leyendo y tratando como de hacer la tarea de trabajarlas de forma sostenible, que es como el reto con estas abejas, ¿no? Poder trabajarlas como de una forma muy consecuente con el tema ecológico y bueno, creo que lo hemos hecho más o menos bien. ¿Cuánto tiempo vienen trabajando o cuántas especies tienen ustedes ahí en Colombia? Bueno, bueno, eso tengo adelante en la presentación, sin embargo, pues me adelanto un poco. Colombia viene siendo el segundo país más diverso en abejas sin aguijón. Tal vez es el primero si uno lo mira por unidad de área, si tiene en cuenta el área. Tenemos alrededor de 120 especies de abejas sin aguijón. Perfecto. ¿Quieres empezar entonces con la presentación? Sí, si quiere arrancamos y sobre la marcha irán surgiendo las dudas y pues de nuevo Exactamente. agradezco la invitación y espero que mucha gente se conecte y se anime con el tema de estas abejas. Sí, tenemos gente ya de Buenos Aires, gente de Estados Unidos, gente de México, tenemos gente de Perú, gente de Costa Rica, gente de México de nuevo, de Ecuador, gente de Honduras, muchísima gente ya empezó a conectarse. Así que bueno, Ah, arranquemos y bueno, y empecemos con este apasionante mundo de las meliponas, ¿sí? claro que sí, bueno, entonces, bueno, esta charla le hemos puesto meliponicultura, una oportunidad para países tropicales. Bueno, ya Rodrigo les mencionó, mi nombre es Andrés Sánchez. Yo soy de Colombia, pertenezco a una empresa que se centra en el tema de estas abejas sin aguijón que se llama Compañía Campo Colombia. La empresa lleva alrededor de unos 7 años y yo como a nivel personal llevo alrededor de unos 10, 12 años trabajando con estas abejas. Entonces esta presentación pues va a ser como un brochazo grueso de la meliponicultura y vamos a sentarnos al final un poco en el tema de algunos consejos para arrancar con estas abejas. Bueno, vamos a arrancar un poco, no sé si la mayoría de gente conoce el tema de las abejas sin aguijón, entonces voy a arrancar ahí por explicar las abejas sin aguijón. En la mayoría del mundo, cuando de países, eso es generalizado, cuando la gente se le menciona abeja, cuando se le habla
de una abejita piensa inmediatamente es en la abeja Apis mellifera, ¿no? Que es esta abeja amarillo con negro, que yo creo que, pues, que es la que todos conocemos, que es de 1,5 centímetros y que tiene aguijón, ¿no? Bueno, pues resulta que, pues, que esta abeja efectivamente es una abeja importante, es la abeja que produce más miel en el mundo, la que está más distribuida, la que mueve todo el negocio de la polinización en el mundo. Sin embargo, es una sola especie, ¿sí? O sea, entonces el mundo ha centrado sus ojos en una sola especie de abeja y realmente hablar de abejas es hablar de un mundo de diversidad. Bueno, acá, por ejemplo, vemos en esta fotografía que abejas pueden haber de muchos tamaños. Hay abejas muy chiquitas de 4 o 3 milímetros hasta abejas de 4 centímetros. Hay abejas de todos los colores, hay abejas verdes, hay abejas azules, hay abejas negras, entonces hay una diversidad. Hay formas diferentes también en las abejas, hay abejas más peludas, más gordas, más flaquitas. Entonces es todo un mundo cuando uno se quiere meter, cuando uno se sale de Apis o más bien se amplía de Apis a otro tipo de abejas. De hecho, se estima que las abejas son uno de los grupos de animales más diversos. Alrededor, ahí me quedó mal, me faltó un cero. Se estima que en el mundo hay alrededor de unas 20.000 especies de abejas, entonces es un grupo grande. Y están distribuidas por todo el planeta, salvo donde hay nieves perpetuas, donde hay los polos y estas zonas, ellas han logrado adaptarse, son muy exitosas. Abejas encontramos en los bosques, abejas encontramos también en los desiertos, en las selvas. Entonces son un grupo que ha podido sobrevivir y adaptarse a casi todos los territorios y ecosistemas del planeta. De esas 20.000 en esta presentación nos vamos a centrar en unas abejas que son conocidas como abejas sin aguijón, las abejas de una tribu que taxonómicamente se llama Meliponini y por eso las llaman meliponas. Esta tribu está compuesta por cerca de unas 500 especies de abejas y la mayoría de esas abejas, bueno, hay que decirlo, esas abejas se concentran en la zona tropical, son exclusivas de la franja tropical y subtropical y se concentran como en los países más cercanos al trópico, como Colombia. El país que más reporta especies de abejas es Brasil, de este tipo de abejas de la tribu Meliponini, es Brasil, que tiene alrededor de 192 especies registradas. Seguiría Colombia con 120. México, donde también son importantes estas abejas, tiene 46 especies. Y Argentina, fíjense que Argentina, a pesar de que digamos, de que el clima, mucha gente piensa que no favorece, tiene una buena riqueza de abejas, ha reportado 33 especies de abejas sin aguijón. Entonces vemos que son importantes en general para de Centroamérica hacia abajo este tipo de abejas. Bueno, vamos a explicar algunas diferencias que tienen estas abejas con la más conocida, que es la Apis mellifera. La abeja Apis mellifera, bueno, la principal diferencia, pues obviamente es el tema del aguijón. Comenzando por ahí, pues la abeja Apis mellifera todos sabemos que, pues que como mecanismo de defensa utiliza su aguijón. Las abejas de esta tribu no cuentan con ese mecanismo de defensa. Ellas tienen lo que se llama un aguijón atrofiado, no es que haya desaparecido por completo, pero es un aguijón que no puede picar. Entonces sí tienen, pero no lo pueden utilizar como ese mecanismo. Una de las primeras preguntas que normalmente le hace la gente a uno, bueno, pero si no pican ellas, ¿cómo se defienden? Lo que pasa es que estas abejas evolucionaron para defenderse de los ataques que podían tener en su entorno. Y si nos damos cuenta, digamos como que en América ellas tenían como que luchar más, era como con otros insectos, con animales de otro tipo, diferentes a los que evolucionó Apis mellifera. Entonces las estrategias de defensa de ellas son utilizar sitios mucho más escondidos y mucho más cubiertos para hacer sus nidos. Por ejemplo, ellas buscan cavidades muy cerraditas, ¿sí? para que no tengan ese problema.
utilizan, digamos, otros mecanismos para no dejarse atacar de otros insectos, como utilizar sustancias pegajosas que colocan al lado de la colmena para impedir el paso. Entonces tienen otra serie de mecanismos adaptados a los riesgos que ellas tenían realmente en su entorno. La forma es otra diferencial entre estas abejas. Ahorita vamos a ver algunas especies de las importantes, pero digamos que a modo general hay algunas que se parecen más a la Apis mellifera, que tienen un parecido bastante notorio, y hay otras cuya forma sí es muy diferente. Entonces, a nivel morfológico también podemos diferenciarlas. En cuanto a la población, es otra diferencia. Las abejas Apis mellifera, pues todos sabemos que tienen poblaciones muy grandes, podemos hablar de colmenas de 50, 60 mil individuos, mientras que las abejas sin aguijón tienen una menor cantidad de individuos. Hablamos de nidos de 2.000, 5.000 abejas, dependiendo de la especie, entonces, pues, comparado con Apis mellifera, son nidos mucho menos poblados en general. Y la otra diferencia es la estructura de los nidos. Apis mellifera, pues todos conocemos que hace sus panales de forma vertical, ¿sí? Van colocando un panal al lado del otro, como quien organiza los libros, que son los panales que conocemos, mientras que las abejas sin aguijón lo hacen de forma horizontal. Ellas construyen como un edificio, un piso encima del otro, encima del otro. O hay otras que hacen como un racimo de uvas, ¿sí? Pero en todo caso ninguna lo hace como en la forma vertical que lo hace Apis mellifera. Entonces, otra forma de diferenciarlas. Bueno, otro aspecto en el que ellas son particulares son las entradas de los nidos. Apis mellifera, que es la que conocemos la mayoría, ella pues tiene el espacio que llamamos piquera y realmente no hace ningún tipo de construcción sobre la entrada, simplemente pues utiliza el espacio para el ingreso y la salida de las abejas. En el caso de las abejas sin aguijón de la tribu Meliponini, ellas tienden a hacer algún tipo de construcción en la entrada. Algunas hacen lo que llamamos una ornamentación, que son esto que la gente llama en el campo bocas, ¿sí? Que llamamos popularmente bocas, esto negrito que vemos acá donde están las abejas la construyen ellas, o en algunos casos también construyen túneles, como el caso de estas que vemos acá en la esquina derecha. En esta vemos que ellas han hecho un túnel. Entonces siempre, o la mayoría tienden a hacer, algunas muy pocas no, pero la mayoría sí tienden a hacer algún tipo de construcción alrededor de las entradas y es una particularidad de estas abejas. Otra diferencia es el sitio donde hacen el almacenamiento del alimento. En el caso pues, de Apis mellifera, todos sabemos que los panales son el lugar donde ellas van y acumulan la miel y el polen. Cuando cosechamos los panales. Para el caso de las abejas nativas sin aguijón no es así. Comenzando porque Apis mellifera el mismo panal lo utiliza para almacenar alimento o lo utiliza también para ahí colocar sus huevos que posteriormente pues la cría, mejor dicho, la manejan en los mismos celdas. Las abejas sin aguijón no, ellas tienen diferenciadas las estructuras en la cual tienen las crías y son diferentes a las estructuras en las cuales almacenan el alimento. En este caso, ellas utilizan para almacenar el alimento, ellas hacen unas vasijas de cera, nosotros las llamamos potes, y en esos potes ellas almacenan tanto la miel como el polen. Entonces es otra diferencia marcada. Acá en este video podemos ver, por ejemplo, una colmena de melipona y aquí vemos los potecitos que es donde uno cosecha la miel. Entonces, como vemos, las estructuras de almacenamiento son bien diferentes. Ahí me siguen oyendo, ¿cierto? Sí, 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 perfecto, te estamos oyendo perfecto y cada vez hay más gente que se está sumando a la charla, así que está muy interesante, ¿sí? Ok, bueno.
Entonces, otra de las diferencias marcadas que tenemos con estas abejas y Apis mellifera, bueno, corresponde al tamaño, ya lo había mostrado, y especialmente la reina. Una de las diferencias más notorias de las abejas sin aguijón con la abeja Apis mellifera es la reina. Si bien en la abeja Apis mellifera la reina es un poco más grande y como con una forma más estilizada, los que hemos tenido la oportunidad de ver una reina de Apis mellifera, para los que no tienen el ojo entrenado, inclusive se puede parecer mucho al resto de las castas de la colmena, ¿sí? De hecho, a veces uno cuando tiene una colmena medio grande y tiene que marcar una reina o hacer algún trabajo sobre la reina, puede llegar a demorarse un poco en identificarla porque sí se parece. En el caso de las abejas sin aguijón, pues digamos que la reina sí sobresale muchísimo del resto de las castas, de las obreras y de los zánganos, porque el abdomen crece de una forma bastante, es brutal, digámoslo así, el tamaño del abdomen es muy grande comparativamente con el resto de las castas que encontramos en la colmena, ¿sí? Aquí pues vemos la comparación, vemos que una abeja, pues Apis mellifera, la reina es grande, pero si la comparamos acá, por ejemplo, vemos, esta es la imagen de una reina de Melipona, pues vemos que es bastante notoria la diferencia del tamaño. Aquí este es un videito. Aquí vemos, por ejemplo, una de Tetragonisca angostula, que es la especie que acá llamamos angelita o en Brasil la llaman yataí. Y acá vemos, pues, la reina, el tamaño con respecto a las obreras, pues, es imposible no reconocerla. Sí, se ve bastante el crecimiento del abdomen con respecto a las obreras. En algunas especies es un poco más grandes, en otras no tanto, pero siempre, digamos, es completamente notorio ese abdomen tan grandote que tienen este tipo de abejas. Te escuchamos, ¿eh? Sí. Acá tenemos otro video, este también es una abeja angelita y nuevamente vemos, pues para mostrar para los que no han tenido la oportunidad de abrir un nido de abejitas de estas, el tamaño. Y esta es una de Melipona, que es una abeja que se parece bastante a Apis, ahorita vamos a ver un poco sus características. Y por acá vemos también la reina, que se escondió ahí abajito, que es bastante grande con respecto, acá vuelve a salir, acá la vemos por acá, la manito se ve, que es bastante grande con respecto a las obreras. Entonces, bueno, estas son como las características básicas que diferencian a las abejas de la tribu Meliponini de la abeja Apis mellifera. ¿Listo? No sé si la gente tendrá alguna duda sobre este tema, que ya voy a seguir con otro. No, sigue, sabes, Andrés, porque al final vamos a tratar de explicar, ¿cómo se llama? De que todos te hagan preguntas, porque ya hay algunas preguntas, ¿sí? Si hay registro en distintos países. Entonces, vamos a hacer toda tu conferencia y de ahí después que vengan las preguntas. ¿Dale? Ok, bueno. Bueno, esta primera parte quería mostrar las diferencias. Ahora quiero hablar un poquito como de la historia y el potencial. Las abejas nativas sin aguijón a veces da la percepción de que es algo nuevo, ¿sí? De que es algo como reciente, pero realmente lo que es nuevo es que las estamos redescubriendo, ¿sí? Nuestros antepasados, los indígenas que poblaban América, ellos digamos que ya conocían las abejas, las manejaban, las criaban, sabían trabajarlas, solo que lamentablemente con la conquista que hubo en América, toda esta tradición se perdió. En unos países más que otros, ¿sí?
Por ejemplo, en México, cuando yo he estado, se conserva mucho más de la historia y de la tradición, en Brasil menos y en Colombia casi nada. En Colombia sí, lamentablemente, perdimos como toda esta información. Un ejemplo de lo que digo, pues está en el Códice Maya. Esta imagen que muestro acá es del Códice Maya. El Códice Maya es pues como un libro sagrado y es como una guía donde los mayas anotaban o donde registraban más bien todos los eventos y sucesos y aspectos importantes en su cultura, y allí están plasmadas las abejas, ¿sí? Esta persona que vemos acá, por ejemplo, en el Códice Maya, vendría siendo un criador de abejas sin aguijón, un meliponicultor. Se sabe, digamos, por la forma en que está sentado y especialmente, pues porque aquí vemos una especie de bandeja donde él tiene los potecitos donde lo que hablábamos, ahí almacenan las mieles, las abejas. Y más al fondo vemos una figura de una abeja, que de hecho ellos tenían un dios que era una abeja. Entonces vemos que era muy importante para sus culturas. En el caso específico de nuestro país, de Colombia, como decía, mucha de esa cultura, de esos conocimientos se perdieron. Sin embargo, sí dejaron unos rastros donde uno puede detectar que fueron bastante importantes las abejas. En el caso específico de Colombia, los indígenas han sido como reconocidos porque hacían muy buen manejo del oro, o sea, fabricaban piezas muy complejas en oro. Esta es una de las piezas más icónicas de Colombia, de los indígenas, de que se ha rescatado, se llama la balsa muisca, y esa balsa fue hecha en una técnica que se llama la fundición de la cera perdida, donde los indígenas hacían primero un molde en cera de abejas, luego cocinaban ese molde en barro y a partir de ahí fabricaban las piezas. En ese tiempo los indígenas trabajaban obviamente con ceras de abejas sin aguijón. Entonces eso registra, digamos, las producciones y la importancia que podían tener esas abejas en el territorio de Colombia, y ahí todavía sobreviven algunas canciones y algunas leyendas en algunos grupos indígenas. Entonces, el mensaje con esta diapositiva es que aunque ahorita para nosotros puede parecer algo nuevo, realmente estamos retomando algo que tuvimos hace muchos años y estamos reaprendiendo sobre este tipo de abejas. En este momento, digamos que las abejas sin aguijón, la producción con este tipo de abejas, digamos que está en un panorama de lo que llaman de expansión o de crecimiento, está como empezando a articular con los mercados, a nivel local está ya empezando a ser una fuente de ingresos y tiene diferentes potenciales. Existen como varias ramas por las que uno se puede ir cuando trabaja con estas abejas. Acá yo me voy a centrar en las tres como más importantes. El primero es la generación de mieles especiales. Las mieles de estas abejas sin aguijón son bien diferentes a la de la abeja Apis mellifera en sus características, en su densidad, en sus sabores, son bien particulares. Entonces eso permite que uno pueda jugar a buscar como unos nichos y unos mercados donde las mieles puedan tener unas cabidas a unos precios más altos. Entonces normalmente ya se está empezando a comercializar siempre en frascos de pequeños volúmenes, pero a unos precios más altos, ¿sí? Normalmente una miel como esta de unos 120 gramos puede llegar a valer lo mismo que un kilo de miel de abeja Apis mellifera. Entonces tiene esa particularidad que las características hacen que sean como unas mieles para unos nichos especiales. En la parte derecha de la fotografía muestro unos goteros, porque ya esa es otra de las formas en que se ha comercializado tradicionalmente. Estas mieles, digamos, hay un conocimiento popular para su uso en temas oculares. Y eso hace que también se comercialice así en frasquitos de gotero, y cuando se comercializa así alcanza unos precios mayores. Yo he podido, digamos, como consultar ese tema y ese uso tradicional para los ojos, especialmente para
para cataratas es un uso que se le da en México, en Colombia y en Brasil. O sea, en los tres países coinciden en tener ese uso particular. Entonces, un potencial es la generación de mieles especiales, ya sea por sus sabores, por sus aromas o también por sus propiedades, ¿no? Hay otro tema que es interesante con estas abejas y es el tema de la polinización. Especialmente, digamos, en Colombia, donde tuvimos la llegada de la abeja africanizada, que igual pues la queremos mucho, pero para a veces hacer trabajos de polinización es un problema con los agricultores porque tienen todavía ese miedo como a que se generen accidentes y es a veces difícil romper esa barrera. Y resulta que cuando uno les llega con opciones como las abejas sin aguijón, pues es mucho más fácil. Le dicen, mire, es que le tengo una opción diferente. Este tema, digamos que en Colombia no se ha desarrollado tanto a nivel comercial, está como a nivel todavía de estudios. Estas fotos que presento son de un trabajo ya más desarrollado que han hecho en Australia. Ahí vemos el manejo de las abejas bajo invernadero en fresa. En Brasil han hecho unos desarrollos ya más amplios. En Colombia hemos realizado algunos trabajos. Nosotros hemos realizado trabajos en café. Algunas universidades han trabajado en tomate, por ejemplo, bajo invernadero, y los resultados han sido pues interesantes porque estas abejas tienen como la capacidad también de ejercer ese papel de polinizadoras y de mejorar la productividad de los cultivos agrícolas, inclusive para cultivos como el tomate, algunas especies de abejas sin aguijón han resultado más efectivas que la misma apis mellifera porque tienen la capacidad de vibrar que requieren algunas plantas para poder que el polen salga bien y se genere esa polinización cruzada. Entonces es un potencial que se puede aprovechar. Y el otro potencial interesante es el tema de usar las abejas para educación y turismo. Estas abejas, como lo decía al principio, o sea, son bastante llamativas y son bastante curiosas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la empresa cuando arrancamos teníamos como una idea pues más orientada como a investigar, a producir, y lo que nos encontramos en el camino es que para la gente ir a visitar estas abejas es un paseazo, o sea, ir y abrir nidos de varias especies y mirar esto tan bonito y que uno les cuente y que uno les explique y al final probar 4 o 5 tipos de mieles de 5 especies de abejas resulta ser todo un suceso. Y entonces esto genera todo un potencial para poder también, digamos, hacer uso sostenible de estas abejas mediante el turismo. Pues hay otras opciones que se pueden hacer con las abejas, proyectos, otras cosas, pero digamos, creo que esos son como los 3 ejes fundamentales: los productos especializados, la polinización y la alternativa de las abejas en turismo. Bueno, así como para cerrar este tema, pues como resaltar algunas potencialidades que tienen estas abejas a la hora, digamos, de implementarlas en proyectos o en espacios particulares, y es que no requieren mucho espacio, el área que requieren es mínima, no requieren casi tiempo. Estas abejas se diferencian un poco de apis mellifera en que al principio uno tiene que dedicar como tiempo para tener como el pie de cría inicial, pero después es un poco el tiempo que requiere, o sea, no requiere como revisiones menos periódicas que apis mellifera, es más sencillo en ese sentido. Es barato iniciarlas, sobre todo si uno mismo, ahorita les voy a mostrar, pero la forma de arrancar es muy barata, pues como no tienen aguijón, su riesgo es bajo, y algo que es muy importante es que trabajar con ellas es también promover nuestra biodiversidad, es promover lo propio, ¿sí? Hay varios trabajos que ya han hecho, nosotros hace poco hicimos uno en el que uno se da cuenta, o en el que encontraban que estas abejas interactúan muchísimo más con las plantas nativas. Entonces, promover estas abejas es también aportar a la conservación de las plantas nativas
de los ecosistemas. Bueno, entonces ya, digamos, saltando de ese panorama grueso, vamos a hablar un poquito ya del tema técnico de las abejas. Como les decía al principio, pues hablar de abejas es hablar de un montón de especies, es un mundo muy amplio. De hecho, hay muchos vacíos todavía, hay mucho por investigar, hay mucho por saber. Sin embargo, lo que es la meliponicultura, que es la cría de abejas, es un poco más restringida. Digamos que en todos los países se ha cerrado y se ha restringido alrededor de unos 6 géneros de abejas, y que en especies serían como unas 30 especies de abejas. O sea, lo que trabajan los productores de estas abejas ya es mucho más reducido. Y es como más o menos común dentro de los diferentes países donde las trabajan los mismos tipos de abejas. Entonces voy a arrancar por ahí, porque esa es como una de las primeras preguntas que le hace la gente cuando quiere arrancar con este tipo de abejas. Bueno, ¿con qué especie arranco? ¿Sí? Entonces vamos a ver por lo menos las que considero que son las principales para el país y como para los Centroamérica y Brasil. En Colombia, en una parte de México y de Brasil, como le decía, esta es la abeja como de mayor distribución. En Colombia es la que más hay. Es la abeja que en Colombia se conoce como abeja angelita, en algunas zonas la llaman virgencita y en Brasil la llaman yataí. Es una abeja pequeña, de alrededor de 5 milímetros. Es de color amarillo, un amarillo quemado con ojos verdes. Nosotros decimos que estas abejas que son como alargaditas tienen como forma avispoidea, como forma de avispa. Entonces estas típicamente con esa forma tiene como esa característica de tener el abdomen bastante largo. Si ustedes se dan cuenta en la foto, el abdomen es bien largo. Bueno, esta abeja digamos, tiende a colocar o a hacer sus nidos de forma natural en diferentes sitios y en diferentes materiales. Hemos encontrado que le encanta, por ejemplo, la guadua, en las zonas donde hay muchas guaduas y encuentran un huequito dentro de la guadua, ahí ellas ingresan y hacen su nido. En muros también. Inclusive en zonas donde hay como paredes de tierra, como hay laderas y encuentran como un huequito dentro de la ladera, también les gusta hacer sus nidos. Son abejas bastante urbanas. La abeja angelita es una abeja que tiende a como asociarse muy bien con las zonas urbanas. Entonces cuando uno llega a ciertas ciudades o acá llamamos municipios, encuentra uno fácilmente esta abeja asociada. Es una abeja, digamos, de un comportamiento en general como bastante sociable y bastante, o sea, poco defensiva, ¿sí? Cuando uno abre el nido, hay algunas que a veces uno destapa el nido y como que tienden a buscarlo en las manos para morderla un poco, pero les pasa rápido, o sea, son bastante dóciles. Tiene una particularidad, creemos que por eso la gente la llamaba angelita, y es que unas guardianas se quedan volando siempre al frente, o sea, las guardianas se quedan al frente de la entrada volando suspendidas, quietas en el aire volando, que es como una particularidad. O sea, la mayoría de abejas, usted siempre va a ver la abeja volando de frente, de lado, pero nunca como suspendida. Entonces, estas abejas angelita o yataí tienen esa particularidad. Bueno, en cuanto a producción, es una abeja que se utiliza normalmente para producción de miel porque genera excedentes. En Colombia, vuelvo y digo, es como la que más se utiliza. Esta es otra abeja como común. La especie se llama, no, el género se llama las paratrigonas. Las llaman abejas del naranjo o a veces las llaman inclusive angelitas de café porque tienden a buscar ese tipo de árboles para nidificar. También son pequeñas, son oscuras, son de color negro y se identifican fácilmente porque tienen una franja en forma de U que es de color verdoso o amarillo. Aquí la vemos en esta parte. Son abejas que
que no, digamos, a diferencia de la abeja angelita, que fue la que vimos ahorita, si ella no encuentra una cavidad, puede hacer el nido con cera. Las abejas angelita, cuando ellas no encuentran una cavidad, si por ejemplo una princesa sale a buscar un nuevo hogar y no lo encuentra, muere. O sea, después de un tiempo ella muere. Estas, digamos que tienen otro mecanismo, son más plásticas en ese sentido y pueden llegar a elaborar con cera su propia casa, llamémoslo así, el nido. ¿Sí? Aquí vemos algunos sustratos, como les decía, les gustan los cafetales, los cítricos. Esta imagen que vemos acá, esta pared, digamos, las abejas no encontraron una cavidad, sino que encontraron un ángulo, entonces lo que hicieron fue construir con cera el resto de la pared. Eso es lo que uno conoce como un nido semi-expuesto. Entonces, estas abejas las podemos encontrar así, o si ellas encuentran una cavidad, también se meten completamente en la cavidad. Tienen como ese abanico de oportunidades. En cuanto a producción de miel, estas abejas producen muy poquita miel, o sea, realmente, digamos, y ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando nosotros trabajemos las abejas, es qué especie queremos y para qué la queremos. Por ejemplo, si yo quisiera producir miel, esta especie pues no sería la más indicada porque aunque generan excedentes son muy poquitos. Es una abeja pues que es más importante a nivel de polinización. Bueno, llegamos a este género, es el género Melipona. Aquí quiero hacer como un paréntesis para aclarar, porque ahí puede generarse una confusión, porque como la tribu se llama Meliponini y el género se llama Melipona, a veces la gente dice tengo meliponas y se está refiriendo a la tribu. O a veces dicen, tengo meliponas y se están refiriendo al género. Y digamos que de alguna forma las dos están bien. Este género se llama melipona y la tribu se llama meliponín. Bueno, estas abejas son las más parecidas a la apis mellifera, de todas las abejas sin aguijón. Digamos que pueden tener un tamaño similar, dependiendo ya de la especie específica, poquito más grande, un poco más pequeña, pero el tamaño es muy similar. El color también puede ser parecido, entonces esto hace que inclusive a veces lamentablemente en el campo la gente que no quiere las abejas piensa que los van a picar y terminan quemando los nidos. Son abejas que producen unas cantidades de miel bien interesantes y de hecho es una de las abejas muy importantes para Brasil, hacia el lado como de la Amazonía brasilera, trabajan mucho este tipo de abeja y también eran muy importantes para los mayas. En México también este tipo de abejas la trabajan mucho. Tal vez en México, tal vez la que más trabajan es la que llaman Melipona becky, y en Brasil se han trabajado con otras especies como la que llaman Urusú sisenta o Urusú amarela, que son Melipona fasciculata, y bueno, ahí han trabajado otras. En Colombia hay como diversidad de estas abejas dependiendo de la región, y son abejas, bueno, aquí voy a mostrar que son menos urbanas. Digamos, comparadas con Angelita, que digamos que se adapta como a lo urbano, estas tienden a ser como muy de bosques y como de bosques como más conservados. Les gusta nidificar principalmente uno la encuentra en árboles, aunque a veces también donde hay espacio debajo de las rocas se ubican también. Son abejas, en general son dóciles, algunas especies pueden llegar a ser defensivas, pero la mayoría son muy dóciles y como les decía, pues pueden producir unas cantidades de miel considerables, entonces pues son de las que se utilizan para este tipo de producción. Bueno, vamos a hablar de otra especie, de otro género que se llama Nanotrigona, acá las llaman angelitas negras. Como su nombre lo indica, pues son oscuras, son negras o café oscuro, tienen los ojos verdes y tienen dos características que permiten que la diferenciemos bien. Una es que normalmente hacen un tubo de entrada muy largo,
El tubo de entrada es muy largo. De hecho, leía en un documento que en algunas zonas de Perú las llamaban abejas boa, y ese boa es porque sí, como que el tubo podía simular una serpiente, digámoslo así. Y la segunda característica es que son muy tímidas, son de las abejas más tímidas que hay. Entonces, por ejemplo, si uno se acerca mucho a una colmena de tetragonisca y angelita, ellas como que siguen trabajando, estas se esconden inmediatamente, entonces son bastante tímidas. Y cuando uno abre un nido de estas abejas, pues ellas nunca lo van a atacar, o sea, nunca se van a defender, sino siguen ahí como escondiditas. Entonces son esas dos sus principales características, ¿sí? Acá pues podemos ver pues los tubos que son largos. Una tercera característica o particularidad de estas abejas, que creemos que se deriva también como de su misma timidez, es que a veces podemos encontrar que hacen los nidos dentro de hormigueros o dentro de otros nidos de especies de abejas que son mucho más defensivas. Entonces usted, no sé, ve un hormiguero y de un momento a otro ve que entra y sale algo volando y pueden ser estas abejitas. Asumimos, como le digo, que como son tan tímidas, de pronto buscan en esas otras especies de insectos como una mayor seguridad. Sin embargo, poco se sabe de cómo nace esta interacción, si primero llegan las abejas o primero llegan las hormigas, no se sabe mucho, pero es una particularidad de estas abejitas nanotrigón. A nivel de producción, digamos que pueden llegar a tener, no son tan productoras de miel, pueden tener a veces excedentes para cosechar, y realmente la han estudiado muchos para polinización, ¿sí? Son abejas que tienen una gran capacidad para llegar a diversas flores y ser muy buenas polinizadoras. Bueno. Vamos con este género. Este género se llama Scaptotrigona. La gente las llama en Colombia, en el campo, las llaman enredapelo. Su nombre se deriva, pues, precisamente porque son bastante defensivas. Entonces, cuando uno las intenta manipular o cuando a veces inclusive solo con acercarse, entonces comienzan a salir las abejas y empiezan pues a meterse en el cabello y de ahí se deriva su nombre, ¿no? Son un poco más grandes que las angelitas, de cerca de 6 milímetros, tienden a ser de un color café oscuro y digamos, como le decía, bastante defensivas. Su producción de miel es alta, es una de las especies de abeja sin aguijón que produce, a pesar de que la abeja no es tan grande, produce tanto o a veces más que una melipona. Y bueno, a nivel de su ubicación normalmente no son muy urbanas, también se encuentran más como asociadas hacia los bosques, y también producen grandes cantidades de resina, que es otra particularidad de propóleo, digamos, producen altas cantidades. Bueno, hasta estas enredapelo, digamos que son como los géneros de abejas más importantes que se utilizan. Esta enredapelo es muy importante en México. En México pues hay zonas donde se han especializado mucho en el manejo y en la cría de estas abejas, y de hecho inclusive pues uno cuando se pone a buscar noticias y eso encuentra ya que han hecho procesos de transformación de las mieles de abejas de Scaptotrigona. En México pues tienen de hecho una Scaptotrigona que la especie se llama Scaptotrigona mexicana y es como con la que han hecho todo su desarrollo. Acá en Colombia pues tenemos como unas 3, 4 especies con las que trabajan los meliponicultores. Voy a mostrar algunas abejas que no son las que más se utilizan en meliponicultura, pero que se encuentran como con relativa facilidad en los medios naturales y la gente se las pregunta a uno mucho, entonces por eso las resalto. Estas abejas que muestro acá se llaman partamonas. Las partamonas son unas abejas de tamaño de unos 7 milímetros, son medianitas, digámoslo así. Son muy defensivas, yo creo que son de las más defensivas que hay, o sea, medio uno se acerca y ya comienza.
y tienen la particularidad que hacen nidos semiexpuestos como con barro. Aquí a la derecha vemos, digamos, como una pared y ellas tienen un sistema, digamos, la forma en que se reproducen es diferente a las otras abejas. En la mayoría de las abejas de la tribu Meliponini, digamos que la princesa no le gusta hacerse cerca a la mamá, o sea, busca un sitio relativamente alejado, no se queda al lado. En esta especie no, en esta especie cuando sale un nido de hijo se hace al lado de la mamá y así se va extendiendo, entonces uno puede encontrar paredes completas que ellas se las van tomando de a pocos y se van expandiendo y expandiendo. Otra particularidad es la forma de la entrada. Acá la señalo con el cursor, aquí vemos la entrada. La entrada siempre es un túnel como con forma de oreja de marrano, digo yo, como ese triangulito. Y eso obedece a que son abejas que, digamos que son muy rápidas volando, y a diferencia, por ejemplo, de Melipona, de Angelita, que la abeja llega a la entrada, para y luego entra caminando, esta entra volando y como si fuera una pista de aterrizaje, viene a tocar, digamos, el piso de la colmena ya bien al interior. Estas abejas producen excedentes de miel, sin embargo, son de lo que uno llama hábitos poco higiénicos, es decir, que las abejas visitan muchas heces y recogen sales de los orines de los animales y por lo tanto no se sabe, digamos, cómo esto está afectando la calidad microbiológica de las mieles y por lo tanto, digamos, por ahora no se utiliza. Acá hay otra especie de abeja, la gente la llama mierda de perro o trigona furvivente, se llama trigona furvivente y la llaman mierda de perro. Este tipo de abejas es particular porque hace los nidos bajo tierra. No sé si hayan tenido alguna la oportunidad de ver, hacen como una trompetica que a veces sale, normalmente se hacen como al lado de los árboles y uno ve simplemente como un embudo y las abejas entrando y saliendo. Tienen de particularidad que la colita es así de color naranja. En Colombia pues prácticamente casi nadie las cría pues porque para criar una abeja que vive bajo de la tierra se requieren ciertas condiciones especiales y también pues digamos no es llamativa porque como su nombre común lo indica, mierda de perro, pues al igual que la que acabamos de ver, visita bastantes heces y orines de animales, entonces no es como llamativo. Sin embargo, para nosotros es interesante porque es una abeja que uno la ve en casi todas las flores, es bastante generalista, entonces podría ser una alternativa interesante para los temas de polinización. Esta es otra especie que la gente llama en el campo angelita negra o alinegra, o aliblanca, perdón, o alas blancas, le dicen. Se parece mucho a la angelita que veíamos al principio, más grandecita, y tiene, digamos, como particularidad para reconocerla, y es que las alitas al final se degradan como en color blanco, como vemos acá en la foto. Entonces, esto permite que uno en campo la pueda reconocer fácil. Y otra particularidad es que es de las especies que hace su cría en forma de racimos de uva, que no hace como los discos, sino que hace como estos racimos de uva. Entonces, cuando uno destapa el nido, lo que va a ver es unas bolitas y esas bolitas corresponden a las crías de la abeja. Esta abeja no, digamos, no acumula grandes cantidades de miel. A veces se puede sacar un poquito de miel, pero no diría que es una especie pues para trabajar para producción de miel. Bueno, esta es otra abeja, es una abeja ya más grande, es una negra, la llaman toñó, se llama Trigona maltea, y tiene una particularidad y es que Hola, me parece que perdimos ahí, no lo estamos teniendo, mientras que esperamos que se conecte. Bueno, vamos a ir a los saludos, ¿sí? Porque no lo tenemos conectado. Se le ha caído seguramente. un fruto lo castiga al mercado, entonces Ahí está. a veces Perfecto.
Andrés, se te había caído la señal. Si puedes empezar con esta de nuevo. Arranco de nuevo con esta. Sí, sí. Bueno, esta es Trigona maltea, es una abeja que la gente en el campo en Colombia la llama toño. Hace los nidos en lugares muy altos, en árboles muy altos. No, nosotros no la criamos y no conozco a nadie que la críe, pero la nombro porque la encuentra uno en el campo. Ella busca principalmente resinas, uno siempre la ve buscando resinas. Y la traigo porque a veces es un problema en algunos cultivos, porque ella en búsqueda de esas resinas a veces muerde los frutos y les genera pecas. Y como a veces, o ahora lamentablemente el mercado quiere como frutos como perfectos, le castiga el precio a esos frutos. Entonces, a veces cuando hay mucha de esta abeja para ciertos cultivos, terminan fumigando para acabarla y terminan por derecha pues acabando con diferentes especies de abejas. Y cierro como con esas abejas particulares con esta, Oxytrigona. En el campo acá la llaman cagafuego, en Brasil creo que también la llaman cagafuego, también la llaman en algunas zonas abejas candela. Esta abeja es importante reconocerla porque realmente es la única especie de abeja sin aguijón que puede generar daños a las personas. Ella es de color oscuro, la cabeza es así, de color como un poco más claro. Y yo digo que al verlas es fácil de reconocer porque suena chistoso, pero es un poco cabezona, o sea, es una abeja como un poco cabezona. Tiende a gustarle hacer las entradas de los nidos, busca cavidades que son así como alargaditas, tiende a gustarle este tipo y pueden llegar a ser peligrosas porque ellas escupen ácido fórmico como mecanismo de defensa y el ácido fórmico quema la piel. Entonces, a pesar de que no tienen aguijón, ya conozco un par de casos en los cuales las personas terminaron en el hospital como producto de las quemaduras de estas abejas. Aquí, pues, sin ánimo de ser amarillista, pero por ejemplo, es un compañero pues, que se puso a trabajar en unas abejas de estas y finalmente aquí podemos ver el tipo de quemaduras que pueden llegar a generar. Entonces, son abejas, obviamente, que por esta característica son poco trabajadas y la recomendación es que si en algún momento a alguien se le mide hacer algún trabajo con estas abejas, pues tiene que tomar toda una serie de precauciones, inclusive más allá de la careta de apicultura, porque ellas como que escupen el ácido con cierta presión, o sea, igual así puede llegar a caer, entonces toca cubrirse bien el rostro y trabajarlas. Entonces, si ustedes se acercan a un nido por curiosidad y empiezan a sentir como quemaduras, aléjense porque realmente pueden llegar a producir un daño en la piel fuerte. ¿Listo? Bueno, con este capítulo, ahí cierro como el capítulo de las especies, como les decía al principio, pues hablar de especies de abejas sin aguijones es un mundo gigante, traje como aquellas que consideré que eran como las prioritarias como para aprender para meliponicultura. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo podemos empezar a trabajar con las abejas sin aguijón, que es como uno de los limitantes que hay, porque en abejas sin aguijón, pues por lo menos en Colombia y en general no hay como desarrollado digamos, en Apis mellifera, el que quiera arrancar es muy fácil, compra sus abejas, le entregan sus abejas y empieza a trabajarlas. En abejas sin aguijón es diferente, ya les voy a explicar por qué. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta con las abejas sin aguijón es como tener esa capacidad de observar dónde es que ellas están, qué es lo que les gusta a ellas, ¿sí? Aquí vemos como diferentes tipos de abejas, diferentes especies y diferentes sitios donde a ellas les gusta nidificar, ¿sí? Vemos que les gustan los muros, vemos que aquí vemos una pared, ¿sí? Este es un tronco, la guava ya se las había mostrado. Esta que vemos acá es curiosa, a las abejas sin aguijón les tienden a gustar mucho los cementerios, donde digamos hay una bóveda
y queda un huequito, para ellas es un muro que se calienta, ellas no tienen ningún inconveniente con que haya un muerto, entonces terminan haciéndole compañía al difunto y es muy común que suceda. Entonces es como entender un poco ese tema de a ellas cómo les gusta vivir. Entonces lo primero que uno debe mirar cuando quiere trabajar con abejas sin aguijón es que hayan abejas sin aguijón. Hay varios documentos donde citan abejas sin aguijón de la tribu Meliponini, inclusive hasta los 3.000 metros, ¿sí? Esas abejas, digamos que llamaría uno de clima frío, ¿sí? De esta tribu, de la tribu Meliponini, digamos que son excepciones y son abejas como en microclimas, y, ¿sí? Pero realmente las abejas que se trabajan en meliponicultura las tenemos desde el nivel del mar hasta más o menos los 2.000 metros por mucho. O sea, en las zonas frías, por ahora, digamos que no es posible desarrollar la meliponicultura. Inclusive, digamos que ya 2.000 metros es alto, solo se dan algunas pocas especies de las que mencioné ahorita. Sin embargo, digamos, lo primero que a veces cuando nos llaman nos dicen, no, es que quiero tener abejas sin aguijón. Entonces, lo primero que les recomendamos a la gente es mire dónde va a colocarlas, tomes el trabajo de caminar un poco y si las ve en las flores, si las ve por ahí, pues es un sitio donde ellas van a estar bien. Entonces, el primer indicador es que ellas existan. Lo segundo importante para estas abejas es el tema, hoy en día hay que decirlo, el tema de agroquímicos, ¿sí? Si yo voy a colocarlas y al lado tengo algún cultivo intensivo en ciertos productos agroquímicos que las pueden afectar, pues no es el mejor sitio. Entonces, ese es otro aspecto a mirar. Y lo tercero es como la disponibilidad de agua. Recordemos que las abejas en general no almacenan agua, ellas van recolectando a medida que van necesitando y si no tienen una fuente de agua, pues la van a pasar muy mal. Entonces esos aspectos son importantes a tenerlos en cuenta, que se vean en el campo, que no hayan muchos o que no hayan agroquímicos cerca y que tengan una disponibilidad de agua. Entonces, una vez yo tengo estos aspectos, ya digamos, bueno, las veo, hay agua y este tema, entonces tengo que tomar la decisión de cómo arrancar. Hay como tres caminos que yo puedo recorrer, pero cada uno tiene como unas limitaciones. El primero que puedo pensar es, bueno, voy a comprar un nido. En ese sentido, las abejas sin aguijón son diferentes a la apis mellifera. Digamos, en apis mellifera yo puedo comprar una colmena a un proveedor que está en una zona, en un ecosistema diferente al mío. Por ejemplo, yo vivo en una zona fría y se las compré a alguien que vive no sé, a 200, 300 metros sobre el nivel del mar, y todos sabemos que las podemos llevar y que las abejitas se adaptan, y ¿sí? En estas abejas no. Nuestra experiencia lo que nos ha enseñado es que cuando uno mueve abejas, aún siendo de la misma especie, de un sitio que es muy diferente en sus características, en su clima, en su flora a otro, las abejas sufren y uno termina viendo es que la colmenita como que se pasma, por así llamarlo. No es que algunas se mueren, pero otras se quedan ahí como quietas. Y uno se preocupa, ¿no? Las alimenta, y finalmente es un desgaste. Entonces esa es como la primera recomendación, y es que con las abejas sin aguijón tratemos de trabajar siempre con el material local, con lo que tenemos cercano en nuestros ecosistemas. En ese sentido, digamos que de comprar un nido se lo podemos comprar a un vecino, a alguien que esté cercano, pero no a una persona que esté, digamos, en una zona muy alejada. No lo recomendamos porque, como les decimos, finalmente esas abejas es que corre uno el riesgo de perder todo y que ellas no la pasen muy bien. De hecho, nosotros en la empresa, cuando llaman a pedirnos que les vendamos nidos, pues terminamos como dándoles toda esta charla y al final convenciéndolos de que utilicemos otro sistema que es el que les vamos a mostrar. La segunda opción que tenemos es trasladar un nido natural. En ese caso, pues voy a obtener material biológico ya adaptado.
Sin embargo, hay que tener como dos cosas o dos aspectos muy, muy claros. Lo primero es que no está bien, digamos, ir a trasladar, no sé, 100 nidos, o sea, no podemos ir a depredar, digamos, lo que hay en la naturaleza para beneficiarnos, porque eso ya empieza como a romper como todo este tema. Entonces, lo primero es ser como muy equilibrados, si vamos a hacer un traslado, pues que sean traslados poquitos como para arrancar. Y el segundo aspecto es que por lógica uno no va a tumbar un árbol para sacar un nido. O sea, encuentra uno a veces en el campo nidos muy bonitos, pero para sacarlo resulta que tengo que sacrificar un árbol. Eso no tiene sentido biológico. Entonces tampoco lo recomendamos y de hecho nosotros en la empresa yo creo que hace más de, no sé, 5 o 6 años o más no hacemos traslados de nidos naturales, por eso mismo, porque pues encontramos como estas complejidades y estas restricciones. Y la tercera opción es realizar la atracción de nidos naturales, que para nosotros es como la forma más lógica de comenzar con estas abejas. Y eso lo hacemos mediante un método que lo llamamos dispositivos atrayentes. Quienes lideraron, digamos, como el estudio que dio lugar a esto fue en Brasil y digamos que lo hemos venido adoptando y trabajando. Bueno, en esta diapositiva pues reafirmo lo que les decía, lo de cortar, pues de no ir a cortar un árbol para sacar un nido. Los traslados se pueden hacer, por ejemplo, si no sé, si van a hacer alguna construcción y definitivamente van a cortar un árbol y en ese árbol hay un nido, pues bueno, ahí uno salva el nido. O si uno encontró un árbol caído y ahí hay un nido, sí, pero vuelvo y digo, ese tema para nosotros es importante como dejarlo en la cabeza de todos. Listo, entonces vamos a explicar cómo es ese tema de los dispositivos atrayentes. Para antes de llegar a explicar el dispositivo, voy a hacer una pequeña explicación sobre la forma en que se reproducen este tipo de abejas. Las abejas de la tribu Meliponini, otra de las diferencias que tienen con la de Apis mellifera es que cuando ellas llegan a la época de reproducción, o sea, en Apis mellifera y en abejas nativas, pues la época de reproducción es cuando hay buena floración. Entonces llega esta época de floración, las abejas se fortalecen y se empiezan a quedar apretadas y deciden pues generar un enjambre, por así llamarlo. En el caso de Apis mellifera, los que trabajamos con Apis mellifera, pues sabemos que la reina que está, o sea, la reina madre, llamémoslo así, se va de la colmena y le deja la casa a la hija, o sea, las abejitas construyen celdas reales, la abeja madre se va y ahí nace una nueva princesa, se fecunda y se posiciona de la casa, de la colmena que era de su antigua madre. En las abejas sin aguijón no sucede así. En las abejas sin aguijón, la mamá nunca le da la casa a la hija, ¿sí? La hija se va y busca su casa. Entonces, una vez la princesa se va de su casa antigua, ella debe buscar un sitio en el cual debe nidificar. Y ella busca un sitio con ciertas características, ¿sí? Entonces, lo primero es como pensar un poquito cómo es el nido natural. Entonces, un nido natural de estas abejas es oscuro, le da calor, le da condiciones de protección contra la lluvia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en el método de los dispositivos de atracción es tratar de darle esas condiciones para que en las épocas en las cuales haya esa salida de princesas a buscar cavidades, caiga donde nosotros queremos que caiga y empezar a recoger material biológico de esta forma. Consideramos que esta es como la mejor opción principalmente porque obtenemos material local que está adaptado y obtenemos una reina joven. O sea, fijo, esa reina es una reina que acaba de ser fecundada. Entonces, por lado y lado, nos parece la mejor opción. ¿Con qué hacemos estos dispositivos? Normalmente nosotros las hacemos con botellas PET, utilizamos botellas de gaseosa, llamamos acá en Colombia, creo que en otros países le dicen refrescos, y esa es la cavidad que vamos a utilizar para poder atraer las abejas. ¿Con qué la vamos a atraer?
pues básicamente se utiliza la misma cera de las abejas. Si algunos han sido curiosos de este tema, en internet van a encontrar que se puede hacer un extracto alcohólico con la cerita y después de que se hace ese extracto, se impregnan las botellas para que conserven como ese aroma. Nosotros así lo hacíamos al principio, sin embargo, después descubrimos que era mejor hacer una mezcla de ceras y funcionaba mejor. De todas formas, el alcohol pienso yo que es fuerte y puede dejar como trazas de ese aroma, y como las abejas son tan sensibles a los volátiles, pues a nosotros nos ha funcionado mejor trabajar con esa mezcla de ceras que derretimos un poquito y la colocamos. Y también tiene una lógica, y es que recordemos que para las abejas el producto más costoso de generar es la cera, ¿sí? Para producir cera ellas tienen que consumir muchos azúcares, ¿sí? Y es costoso, entonces también para ellas, aparte del aroma, puede ser más atractivo encontrar algo de cera que solamente encontrar el aroma. Entonces a nosotros nos ha funcionado bien. Entonces el primer aspecto es tener un buen atrayente. Y a partir de ese atrayente se fabrican este tipo de dispositivos que, como les decía, se hacen con botellas recicladas. Básicamente lo que uno hace en la botella es proporcionarle oscuridad, se colocan periódicos internamente para darle temperatura y se coloca el atrayente. Esto pues digamos lo que permite es que para las abejas estén a gusto, y como le decía, la princesa pues va a elegir. Ahora, esto no quiere decir que si yo coloco 100 botellas voy a obtener 100 nidos, no, eso puede variar de zona a zona, depende de la calidad de la botella, de lo bien que yo ubique la botella. Sí, aquí pues coloco 2 fotos. En esto hay que también ser muy estratégico en la ubicación de las botellas, porque ahí puedo perder el trabajo. Yo puedo hacer una muy buena botella, pero si no la ubico bien, entonces la ubicación pues es como tratar de pensar un poco cómo me gustaría, si yo fuera una abeja, que vivir. Entonces es un sitio que no esté ni muy oscuro ni muy claro, que quede bien fijo y no se mueva las ramas si es en un árbol, quede como unas condiciones buenas. Es como de sentido común, pero a veces no es tan fácil. Nosotros hemos tenido, digamos, algunos clientes, por ejemplo, que nos compran 50 botellas, las instalan y no cogen ni una colmena, y después vamos y se las ayudamos a reubicar y empiezan las capturas. Entonces es importante también como ir cogiendo esa habilidad. En la zona donde nosotros estamos, el porcentaje de éxito es alrededor del 20%. O sea, si yo coloco 100 botellitas, estoy recolectando alrededor de 20 nidos. Y con 20 nidos ya es un buen número pues para yo arrancar un meliponario. Y el costo es muy barato pues porque estoy trabajando prácticamente con materiales reciclados. Le tengo que dedicar algo de tiempo, pero ya puedo empezar con un número interesante de abejas. Y como les decía, tengo abejas de colmenas que son jóvenes en su reina y que están adaptadas a mi medio. Aquí pues muestro algunas fotos de algunas botellas ya con las capturas, que es el momento pues digamos como más feliz que uno tiene cuando empieza a ver que las abejas comienzan a llegar a las botellas, porque ya se siente uno meliponicultor. Y pues ya de ahí ya uno viene otro trabajo, que es tener la paciencia de esperar a que ellas tengan sus nidos más o menos fortalecidos y finalmente puedan hacer el traslado. Si uno las quiere solo como para tenerlas polinizando, y se pueden simplemente tener en las botellas, de pronto reubicarlas. O si ya quiero hacer un trabajo más de producción, pues lo que hago es hacer el traslado y pasarlas a las cajas en las cuales se trabajan este tipo de abejitas. Para las personas que de pronto quieran como profundizar más en este tema, nosotros en nuestra página, en www.campocolombia.com,
cogimos todo este proceso de elaboración de las botellas y las volvimos un cómic, una tira cómica para que fuera fácil de entender y la puedan encontrar paso a paso. Quería mostrar este tema porque nos parece la forma más lógica y más amigable desde el punto de vista ambiental para comenzar a trabajar este tipo de abejitas. Bueno, con este tema ahí ya cierro, que pues más o menos es el tiempo que habíamos acordado. De pronto invitarlos, como les decía, que conozcan nuestra página. Ahí pues hemos hecho como un aporte importante, van a encontrar información de las especies, y también invitarlos a las personas que quieran ya pues como dedicarse más en forma al tema. Tenemos también un curso en línea de meliponicultura, que está compuesto por 10 módulos donde pues trabajamos y se muestra como pasito a pasito todos pues como los aspectos, porque pues realmente es un tema que requiere pues bastante profundidad para desarrollarlo. Bueno, pues muchas gracias, invitarlos también a que visiten nuestras redes sociales y bueno, ahí finalizo, creo que sigue la sesión de preguntas y pues nuevamente agradecerle a Rodrigo la invitación, espero que el tema haya sido bien desarrollado. Muy interesante. Deja de presentación, si quieres, cuenta con nosotros, así lo ponemos como fondo de pantalla y vamos poniendo las preguntas, ¿te parece? Porque Claro hay un que sí. montón de preguntas, Andrés, así que prepara. Exacto, ¿sí? Bueno, antes que nada, digamos, quiero agradecerte y bueno, las primeras las voy a empezar a hacer yo porque, digamos, nunca me dediqué a esto y la verdad fue cuando dije yo que era un mundo fascinante este, la verdad me quedé corto, ¿sí? Mi primera pregunta es, ¿pueden convivir distintas especies, digamos, en un meliponario? Depende de las especies. Con Apis mellifera ninguna tiene problema, porque esa es una de las preguntas que le hacen a uno los apicultores, que si tengo Apis mellifera puedo tener cerquita las abejas nativas. Digamos que no hay problema en el sentido de que no se atacan, ¿sí? Hay algunas especies de las abejas sin aguijón que sí, a veces si uno las deja unas al lado de otra, comienzan a pelearse. Eh, por ejemplo, a veces Escaptotrigona nos pasó en algún momento, la enredapelo, que cuando empezó a ver como verano, por alguna razón empezó a metérsele a las nanotrigonas. Entonces hay como ciertas especies con las que hay que tener cuidado. Angelita se puede tener, por ejemplo, con nanotrigona y no tienen problema. Eh, para trigona también se puede tener con angelita y nanotrigona y no hay problema. Entonces depende un poco de la mezcla de especies que uno quiera tener. Y también a veces depende del manejo. Por ejemplo, las meliponas, las que se parecen a Apis mellifera, uno con el tiempo aprende, o sea, que yo puedo tener dos especies de ese género, y a veces se pelean si uno se demora mucho cuando las destapa. Entonces, hay veces que naturalmente tienden como a armarse broncas o a veces es un tema de manejo, de aprenderlas a manejar. Entonces, sí, en resumen, depende un poco de las especies. Perfecto. Vamos a decirle a la gente que nos pongan like, corazoncitos y todo eso, así Andrés sigue respondiendo. Después, perdón mi ignorancia, ¿sí? Cuando tú destapas las que tú dices que son más defensivas, que nosotros en las Apis mellíferas utilizamos humo. ¿Hay algún producto que ustedes le tienen que echar para que ellas se tranquilicen o sepan que un nivel de alerta no las provoque? No es necesario, digamos que cuando decimos son defensivas, es que salen y se enredan en el cabello, ¿sí? Y pueden, digamos, como morder un poco los párpados y ese tema. Pero realmente con que uno utilice un gorrito,
un gorrito para cubrirse la cara y unas manguitas para cubrirse los brazos, es suficiente. Ya con eso queda controlada la situación. Es que el nivel es diferente a Apis mellifera, o sea, es mucho más, o sea, cuando digo defensivas es simplemente eso, que pueden ser canzonas para trabajarlas. Entonces ya con un gorrito y unas mangas queda controlada la situación. Perfecto. Después, en Apis mellifera tenemos un montón, digamos, de enfermedades. Digamos, convivimos con la varroa, después depende si hay desbalance en la colmena, pueden aparecer nosema, lo que europea, lo que americana. En las meliponas, ¿hay una enfermedad característica y otras que aparezcan que sean oportunistas? El tema, como yo decía al principio, aunque las abejas sin aguijón son nuestras abejas, no sabemos mucho de muchas cosas de ellas y uno de los temas que casi no se ha trabajado es el tema de enfermedades. A la fecha no hay como registros de enfermedades como tal en abejas sin aguijón. Lo que sí hay es algunos trabajos donde se han rastrado algunas de los patógenos de Apis mellifera dentro de colmenas de abejas sin aguijón y sí se han encontrado. Entonces, esto, digamos, es un tema complejo porque podría ser que ciertos patógenos de apis se mantengan, digamos, dormiditos ahí dentro de las abejas sin aguijón. Es un tema complejo. Por eso mismo nosotros también recomendamos, por ejemplo, cuando se alimentan, porque a veces una de las prácticas que uno utiliza con estas abejas es darles suplementos, nosotros los elaboramos a partir de soya o de jarabes y no con miel de apis o con miel de otras especies, porque creemos que puede haber un tema de cruce de enfermedades ahí y que todavía no está claro, ¿sí? A nivel de plagas, sí está identificada una mosca pues que le causa mucho daño a las abejas y hay una abeja que es como parásita que ataca a otras abejas, sí, pero a nivel de enfermedades como tal, no hay como un registro todavía en el mundo, digamos, de enfermedades fuertes asociadas a estas abejas. Perfecto. ¿Cómo es el ciclo de reproducción? ¿Sí? Eh, ¿En cuánto nace lo que tú llamas princesa? ¿Cuánto nacen las abejas? ¿Cuánto viven las exploradoras? Si tienen distintos ciclos. En Apis sabemos que los primeros días se quedan cuidando el nido, después la larva, después pasan a estar adentro del nido y después están en la piquera, terminan después volando. ¿Cómo serían las meliponas? digamos que las castas son las mismas, o sea, hay una reina, unos zánganos y unas obreras, en eso, digamos, es idéntico. En cuanto a los tiempos, pues fíjate que varía, pues como hay tantas especies, varía, ¿sí? Y no en todas se sabe. Por ejemplo, en Angelita para producción, para una reina se puede demorar 42, 43 días sí, desde que se coloca el huevo hasta que sale. Eh, Son más demoradas comparativamente con Angelita, las que se conocen, porque vuelvo y digo, en muchas no se conoce, o sea, muchas de estas abejas se conoce solo el nombre, pero no se conocen sus hábitos. En cuanto a las labores, en eso también se parecen a Apis mellifera. Las abejas jóvenes realizan labores domésticas, llamémoslo así, de arreglar la casa. De hecho, en los primeros días no vuelan, no saben volar y después, digamos que ya en sus últimos etapas, ya más viejas, llamémoslo así, ya es que salen a pecorear, en eso, digamos, se parecen. Se estima que las abejas también, una obrera, pues puede estar viviendo alrededor de un mes, de 45 días, pero eso varía de la especie y pues como le decía, no se conoce mucho. Una diferencia notable de los zánganos. Digamos que los zánganos en Apis mellifera son muy indefensos. Pues todos sabemos que si ellos rápidamente, o sea, se sacan de una colmena y rápidamente no vuelven, se mueren. En este caso, los zánganos se van y viven solos. O sea, ellos son capaces de sobrevivir, o sea, como dos terceras partes de su vida
viven solos y simplemente aparecen en los momentos donde donde se va a hacer la cúpula de la reina, donde va a haber el vuelo nupcial. Y se conoce muy poco de qué pasa, o sea, nadie se ha puesto como a seguirlos para saber cómo es que sobreviven, si es que, o sea, no se sabe mucho, pero es una diferencia notable en comportamiento. ¿Te das cuenta cómo es la celda de una futura reina a de las otras? ¿Están así llamativas como en las apimelíferas? A excepción de las del género melípona, donde no sucede, el resto sí genera celda real, igual que en Apis mellifera, o sea, una celda notoriamente más grande. Perfecto. Y después, lo que más me llamó la atención, la supervivencia del Apis mellifera es que la reina más vieja salga y deje a la nueva reina en su lugar y ella vaya para otro lado. Y vos me dijiste que acá no deja su espacio, sino que su princesa es la que va. Entonces la pregunta va a la siguiente, ¿cuánto dura entonces una reina melipona, de las que son, vamos de las razas que más quieren o de las especies que más van a querer los apicultores, que son las que más producen miel, ¿sí? ¿Cuál es su ciclo de vida de esa reina? Pues la verdad no sé, no conozco, digamos, como trabajos, ni nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, de una reina joven, marcarla y ver cuánto tiempo vive, entonces desconozco. Digamos que cuando uno habla con los productores le hablan de un año, año y medio, 2 años, pero yo la verdad no tengo un dato que yo le pueda decir, mira, es que lo encontré en un trabajo o yo mismo lo realicé, no lo sé. Tengo como esos datos de campo que me ha dicho la gente, pero no, eso no está, pues no está claro. Salvo la que me dijiste de que produce ácido fórmico, que es también el ácido que tienen las hormigas coloradas, ¿sí? Ujú. ¿Qué otro tipo de alergia puede producir las meliponas? No, digamos que no más, no más. Lo máximo que puede pasar es que sí, que uno da con una especie que es defensiva y salen muchas y lo muerden a uno y entonces se le pone un poquito roja la zona y ya, pero de ahí en adelante no, digamos, no es más. Eso es o sea, la oxitrigona es como la compleja por el tema del ácido, pero de resto no hay, digamos que el tema de la alergia a napis pues es asociado al veneno, pero estas como no generan eso, pues no hay ningún tipo de alergia ni de riesgo en ese sentido. Bueno, y la última de mi parte, y entramos en la que preguntan todas las personas, ¿cuál es su peor depredador? Yo creo que el hombre. ¿Sí? Estas abejas tienen, digamos, dependiendo de la especie, las que se parecen a apis las han quemado mucho en algunas zonas y el tema es que ellas sí son muy como ligadas a sus hábitats, a algunas especies, entonces yo pienso que sí es importante, digamos, el trabajo que uno puede hacer con las personas. A nivel natural, digamos, problema más fuerte diría yo que son dos. Una mosca que es muy rápida, o sea, ella entra y puede colocar hasta 900 huevos y en un día ya esos 900 huevos se vuelven larvas y esas larvas, o sea, si se deja llenar de, no sé, 10 mosquitas, una colmena que no está muy fuerte, en una semana perdió uno la colmena, ¿sí? O sea, así, de un momento a otro. Y hay una especie de abeja que se llama Lestriomelita, ahí no la mostré, es una abeja negra y su principal característica es que huele a limón. Abejas limón la llaman en alguna zona, y ella no le gusta ir a recolectar de las flores, sino que ella busca colmenas y va ahí, se les consume todos los recursos, se arma como una guerra ahí y es muy hábil y termina pues acabando la colmena, porque después de un ataque de estromelita llega el ataque oportunista de las moscas y termina acabando. Entonces yo creo que son esas dos.
Sin embargo, son plagas más de manejo, digámoslo así, que si uno hace un buen manejo de las colmenitas no tiene problema. Nosotros pues llevamos ya años que no tenemos mucho problema de moscas y la estriomelita sí nos hace perder uno que otros nidos, un porcentaje de nidos al año, pero consideramos que igual es como parte del control natural. Bueno, vamos entonces ahora a las preguntas. Acá Paola nos pregunta, ¿existen registros de existencia de meliponas en Chile? ¿Tienen ustedes registro? No les sabría decir, no tengo el dato. Bueno, seguimos acá con Oscar que nos dice, ¿qué propiedades físico-químicas tiene la miel de meliponas? Digamos que hay diferencias, la principal es la humedad. En general las mieles de abejas nativas son mucho más húmedas. Una miel de apis mellifera normalmente pues, puede tener entre 16, 18, 19%. Estas arrancan desde 24 hacia arriba, hasta 35, 37% de humedad se han encontrado mieles. Lo normal es como entre 24 y 28. Entonces es como la primera gran diferencia. Se ha encontrado para el caso, por ejemplo, de mieles de las Dragonis angostura, de las Yataí, que son ricas en minerales y que también tienen una capacidad antioxidante muy alta. También se han hecho algunos estudios de capacidades antibacterianas donde también se han encontrado unas altas capacidades antibacterianas. Digamos que en la composición macro son iguales, o sea, las dos son pues ricas en azúcares, en glucosa y fructosa, pero son los componentes en pequeñas cantidades lo que las hace diferentes y las hace pues con unas propiedades diferentes. Eh, digamos que a modo general, eso es lo que puedo responder. En Apis mellifera, viste que cuando está operculado, ¿sí? El cuadro es cuando nosotros decimos que la miel ya se puede extraer. ¿Cómo te das cuenta en las meliponas? ¿También es cuando terminan de sellar el capullo? Sí, uno espera que ellas cierren el pote y ya uno pues puede cosecharlas. Sin embargo, como le digo, son más húmedas, son mieles que eventualmente se fermentan la mayoría, entonces hay que tratarlas como con ciertos manejos y hacer algunos procesos post cosecha. Perfecto. Acá me pregunta Oscar, ¿se sabe por qué viven tres reinas juntas en una misma colonia? Esa es una particularidad de una especie de melipona. Y es solo en esa especie, digamos que en general no es que las meliponas tengan varias reinas. Eso se llama poliginia y pues es un comportamiento natural solo en esa especie donde digamos que las reinas evolutivamente aprendieron a aceptarse, pero es solo una especie dentro del género Melipona, o sea, no es lo normal, es una excepción. Perfecto. Acá me pregunta José, una pregunta, ¿qué altura sobre el nivel del mar se puede encontrar o tener meliponas? Como les decía en la presentación, ellas están desde Meliponas como tribu Meliponini, ¿no? Están desde el nivel del mar hasta, digamos, las que se trabajan en meliponicultura, hasta unos 2000 metros, pero diría que restringidas como hasta 1400 para encontrar una buena diversidad, es como entre 1400 hacia abajo, aunque en algunas zonas del país hemos apoyado proyectos a 1800 y pues también hemos podido generar meliponicultura a esa altura. A ver, acá está. Las mireles especiales para cataratas, ¿tienen algún proceso específico para ese uso? Deben Bueno, ser es un uso popular. Normalmente detrás de lo popular hay algo cierto, pero curiosamente nadie se le ha medido a trabajar ese tema. Nosotros en la empresa tenemos un grupo de investigación y digamos que pudimos hacer un trabajo, pero fue como
ligado como al tema de bacterias que causaban conjuntivitis. Se aislaron de pacientes con infecciones, se probaron las mieles y encontramos que tienen la capacidad antibacteriana bastante alta frente a patógenos que causan conjuntivitis. Eso es como lo que hemos desarrollado. Hay algunos trabajos también, pero con lo mismo, pero digamos que para cataratas no se ha puesto, nadie se ha puesto como a mirar ese tema. Sin embargo, lo que digo, yo pienso que detrás de como de esos saberes populares siempre debe haber algo de cierto, solo que pues nadie se ha puesto a trabajar. Perfecto. A ver, acá nos preguntan. En comparación con el Bombus, en invernadero polinizando tomates, comparación y eficiencia. El trabajo que se hizo acá no comparó Bombus, porque en Colombia, digamos que en ese momento no se tenía, o digamos que el tema comercial de Bombus todavía acá no se ha desarrollado. Entonces la comparación se hizo con Apis mellifera, y pues digamos que la eficiencia fue alta. No me sé o sea, no tengo acá de memoria, no tengo acá de memoria los datos, pero recuerdo que en la discusión era como comparable a algunos datos que mostraban en otros trabajos con bombos. Perfecto. Acá Margarita me dice, ¿cuál es su opinión de que se trasladen colonias de melipona fuera de su hábitat? Por solo hecho de que no pican. ¿Eso atrae a personas a iniciarse a la meliponicultura? Sí, pues vuelvo y repito, digamos, el espíritu de lo que mostraba atrás, y es que eh, ni por ecología ni por productividad es bueno mover las abejas de un lado a otro. O sea, el espíritu, digamos, nuestro siempre ha sido tratar de que la gente trabaje con su material local. O sea, lo que nosotros, vuelvo y digo, si a nuestra empresa nos llaman, no, véndame colmenas, no, tratamos de decirles, no se las vendemos, pero los acompañamos para que ustedes puedan trabajar con el material que tienen en su zona. Entre otras cosas, por ejemplo, países que han reglamentado, como Brasil, prohíben ese tema. O sea, curiosamente en Brasil usted puede llevar de una zona a otra apis mellifera, pero no puede pasar entre zonas abejas de la tribu Meliponini. Y pienso que por ahí pues, está bien la cosa. Perfecto. Lenin pregunta, ¿existen problemas de monogamia en las abejas a largo plazo? Eh, yo pienso que puede llegar a pasar, no conozco casos, no hay muchos trabajos tampoco al respecto. Pero digamos que cuando han mirado el tema de alelos y eso, digamos que han detectado como en algunas zonas como mayor o menor diversidad, pero nunca, digamos, como que llegue a un punto crítico. Pero yo pienso que pasa como en cualquier especie, si llega a concentrarse tanto la presión genética, pues lo más probable es que se comiencen a generar problemas. Perfecto. Vamos con esta, que es re larga. Buenas noches. Una pregunta. Cuando llueve y se alimenta las abejas con la mezcla de agua y azúcar, ¿la composición química de la miel cambia o sigue siendo igual? ¿Y otras alternativas hay para alimentar a las abejas meliponas en temporada de lluvia? Mm, digamos que si usted le da miel, o sea, le da jarabe a las abejas y luego cosecha la miel, pues está adulterando la miel, porque eso no es miel, la miel pues debe tener su origen en la floración. Entonces, digamos que lo que uno debe garantizar es que no se le, o sea, que no va a cosechar esa miel, o sea, que va a dárselas, que va a esperar a que la consuman y que después lo que va a obtener es miel. Hay como varias estrategias de manejo para eso. Pero pues obviamente pues que si lo que digo, si yo le doy jarabe y lo cosecho, pues estoy adulterando miel. Hay estrategias para garantizar eso. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia de sus propiedades de la miel de lápiz melífera con respecto a la abeja sin aguijón? Bueno, un poco ya había hablado de eso. Se han encontrado, pues yo donde más he visto estudios un poco es en Angelita, en Tetragonisca. Y como decía, pues se han encontrado como ciertos minerales en mayor concentración. La capacidad antioxidante cada vez es más consistente. Cuando uno empieza a leer trabajos
de México, de Brasil, de Colombia, como que coinciden en que la capacidad antioxidante es bien alta y el tema antibacteriano también es marcado en los estudios que he visto. Preguntan, ¿cómo diferenciamos la calidad de la miel de unas de otras? Bueno, ese es un concepto, la calidad es como un concepto raro y complejo, ¿no? Desde el punto de vista funcional de lo que decían ahorita, pues ahí se hacen simplemente análisis de laboratorio, ¿sí? Pero digamos ya calidad en cuanto a sabor y eso, pues, y en eso hay mucho que trabajar, pues es un tema ya de descripción y de poder como establecer esos sabores de las mieles. En esto hay que valorar mucho la diversidad de sabores, es que hay mieles ácidas, en la costa una vez probé una miel que era como tendiente a salada, o sea, hay diferentes sabores y creo que es lo que se puede explotar un poco de forma interesante en estas mieles. Perfecto, a ver, acá me pregunta, ¿qué abeja de la tribu Meliponis, ¿sí?, es mejor para enfermedades ocular? Mm, Vuelvo y digo, ese es un tema de conocimiento popular. Las que más utilizan son Tetragonis angustula y género Melipona. Pero vuelvo y digo, es un tema de conocimiento popular. Yo atreverme a decir, no, es mejor esta que la otra, no podría. Las que utilizas son esas dos. Y vuelvo y digo, ese es un tema que vale la pena que en algún momento se estudie. Bueno, este tema es importante por lo que por lo que estuviste hablando. Al tener poca adaptabilidad a los traslados, ¿complica llevar estas abejas a huertos o semilleros para polinizar? Bueno, digamos que depende, la polinización en estas abejas hay que mirarla como desde dos puntos de vista. Una si es en invernadero y otra si es a campo abierto, ¿sí? Digamos, si yo voy a hacer polinización a campo abierto, pues digamos que si llevo nidos va a pasar lo mismo, digamos que traslado de una zona a otra, pues va a pasar algo similar y es que se va a deprimir. Entonces hay que, vuelvo y digo, tratar de trabajar con lo que hay en cada zona. Ya si es una polinización bajo invernadero, digamos que nosotros no somos expertos, estamos aprendiendo del tema, pero digamos que en general las abejas, inclusive pasa con apis, uno va como a que la colmena se reduzca muy rápido, entonces es saber jugar, como colocarla, cuánto tiempo la dejo para que no sufra mucho y la reemplazo. Entonces son diferentes estrategias, pero digamos que ahí se requiere saber exactamente el cultivo, dónde está y qué abejas hay en la zona. Es un tema, digamos, largo, para poder llegar a un modelo, pero pienso que por lo menos si es a campo abierto, toca también seguir jugándole a lo local. Perfecto. Acá tengo otra pregunta que me dice Jonathan, ¿cuánto tiempo se espera hasta que estén fortalecidas en la botella? Mm, Depende de como de la cantidad de alimento que hay y este tema, pero digamos que la idea es no dejar, o sea, como garantizar que ya está establecida la colmena sin dejar que se llene mucho de miel, porque si usted espera a la siguiente cosecha, a la siguiente temporada, de pronto le llenan de miel y va a ser más difícil la cosecha. Entonces uno espera, digamos, que en esta temporada las capture y, digamos, en este verano, como en Colombia, que ha ido como, acá pues no hay estaciones, pero hay dos épocas como de verano, que es cuando hay floraciones, entonces uno normalmente las captura las atrae en una de las épocas y pues espera que estén y no se espera que llegue la otra porque si no le llenan de miel. Entonces tiene ese juego como de 6 meses para pasarlas. Acá me preguntan, saludos, si encuentro un nido de angelita, ¿cuánto es la distancia idónea para colocar la trampa? Digamos que vuelvo y digo, como decía en una de las diapositivas,
estas abejas no es que a la mamá, a la hija le guste quedarse al lado de la mamá. Entonces realmente, digamos que uno, digamos, uno de los errores es colocar un poco de trampas al lado de donde uno ve un nido, ¿no? No, uno juega un poco. Si encuentro un nido, pues a la redonda puedo colocar a unos 30 metros unas, a 20 otras, 30, 20 metros, como relativamente cerca. Digamos que nosotros realmente cuando ubicamos colmenas no nos fijamos tanto en que quede cerca un nido madre, sino más bien que queden en lugares donde les gusten. Y así pues nos ha dado buenos resultados. Perfecto. Acá me preguntan, cuando dijiste mezcla de cera, ¿cuáles y en qué proporción te referís? Nosotros tenemos, lo que pasa es que ese es un tema de un desarrollo interno de la empresa. Tenemos como una estandarización, pero no la puedo soltar en público. Pero digamos que esa es una que ya desarrollamos, como que hemos visto que es muy eficiente, pero inclusive si ustedes tienen cera de apis y cera de nativa, las pueden mezclar y ya ahí comienzan a ser atrayentes. Nosotros ya desarrollamos como una mezcla, como unas proporciones, pero vuelvo y digo, no la puedo dar. Bueno, a ver, acá dicen buenas noches y muchas gracias por el tema. ¿Cuál es el radio de trabajo de las meliponas? Si hay alguna referencia de polinización de moringa por esta especie. Eh, hay estudios que han como mostrado que hay una relación entre el tamaño de la abeja y el rango de vuelo. Entonces, dependiendo del tamaño, tienen diferentes rangos. Eh, Angelita, por ejemplo, se habla de unos 400 a 500 metros, que es de las pequeñas. Entonces, uno pensaría que más o menos las de ese tamaño se mueven por ahí. Las más grandecitas, como Scaptotrigona, yo pienso que pueden llegar a unos 700, 800 metros. Esa la moringa, no sé si la polinicen estas abejas. Bueno, acá dicen la alimentación en las meliponas debe ser solo en un caso extraordinario. Lo ideal es que las abejas tengan suficiente y diversas flores a su alrededor. Digamos que la alimentación se utiliza normalmente en casos o en épocas donde hay un invierno muy fuerte o un verano muy fuerte y no tienen alimento. Eh, Porque de lo contrario, pues ellas, de hecho, si uno les coloca alimento y hay floración, ellas van a preferir la floración. Entonces es más como en esas épocas donde pueden sufrir para que, digamos, garantizar que no se va a morir o que no, sí, que no se va a afectar y que lleguen como fortalecidas para cuando arranque la floración, para que no pierdan tiempo, digamos, fortaleciéndose con ese primer flujo de néctar, sino que ya de una vez lleguen a acumular. Acá alguien me da una afirmación, no sé si es correcta. Dice, después de la captura es necesario colocar trampas dentro de la caja a base de vinagre para capturar a los fóridos. ¿Es así? Sí, los pollidos son las mosquitas que le hablaba. Y una de las estrategias puede ser colocar eso, lo que él dice ahí, trampas de vinagre que atraen las mosquitas y llegan a entrar y se ahogan. Es una buena práctica. Mm, acá preguntan sobre un trabajo. ¿Se conocen trabajos con abejas del género Paritrigona y qué tipo de caja es adecuado para estas abejas? No, creo que escribieron mal el género, no sé cuál es. A ver, en esta entonces, ¿hay estudios de aprovechamiento del propóleo de las escaptotrigonas? Hay algunos estudios de las propiedades biológicas. Digamos que estamos descubriendo los propóleos de las abejas sin aguijón, pero lo que hemos encontrado es lo que se ha encontrado en varios estudios y nosotros también algunos que hemos hecho es que los propóleos de estas abejas son bastante activos. Tienen propiedades bien interesantes.
se han hecho, pues lo que más se ha trabajado es antibacteriano, pero hay otras como antioxidante, antivirales, que ahorita está de moda con el COVID. Se han hecho algunos trabajos bien interesantes, entonces yo pienso que lo que van a ser los próximos años se van a venir descubriendo compuestos activos en esas resinas que recolectan las abejas sin aguijón. Me preguntan, ¿su polen es pan de polen? ¿Tiene probióticos? ¿Será mejor que las apis melíferas? Eh, ¿El proceso es igual? No, no es igual, o sea, es similar, en el sentido que la abeja ingresa el polen, lo inocula con levaduras y con bacterias de las cuales algunas son probióticas, y el polen, digamos que se madura y también se llama pan de abejas. Sin embargo, digamos que eh, el complejo de microorganismos que actúa es diferente entre Apis mellifera y este. Nosotros también hicimos un trabajo, de hecho, con ese tema por metagenómica, y pues los resultados arrojaron que sí, las bacterias el conjunto de bacterias y de levaduras son diferentes entre la Apis mellifera y las otras especies. La, Entonces, eso hace que cambie un poco. Cuéntame. la alimentación de la reina, ¿de qué la alimentan a la reina? Eh, en las abejas sin aguijón no existe la jalea real. Entonces, pues es una diferencia con Apis mellifera. Entonces, digamos que ellas hacen como, pues a partir del polen madurado y del néctar, ellas elaboran como un alimento líquido, y con ese pues alimentan las larvas y a la reina. Por eso, porque digamos, acá venía esta pregunta, dice, ¿cuál es la clase de abeja más productora de miel, polen, propóleo y jalea real? No, por eso te lo quise preguntar antes. Entonces, ¿cuál es la más productora de miel, polen y propóleo? Pues en miel por cantidad están, pues por ejemplo, el género Melipona, está Scaptotrigona. Sin embargo, la angelita es más cara. Es que todo esto es como jugando un poco con las proporciones y los precios. En polen, pues la verdad nosotros no hemos hecho como producción de polen como tal, pero por ejemplo Nanotrigona es una gran acumuladora de polen, Scaptotrigona también en ciertas épocas, y de resinas, Scaptotrigona yo diría que es fuerte. Hay una abeja que se llama, ahí no la mostré, las del género Tetragona, recolectan muchísimas resinas. Eh, Tal vez esas. Aunque vuelvo y digo, en cada zona hay que estudiar qué hay y cómo son los comportamientos productivos. ¿Qué opina del proceso de inducción? Dicen. Eh, no sé a qué se refiere, si es inducción para la polinización o qué tipo de inducción se refiere. Bueno, sigamos con otra, cualquier cosa que nos escriba de nuevo. ¿Sí? ¿La abeja angelita es productora de miel? Sí, es una abeja que normalmente se cosecha para obtención de miel. Después, acá me preguntan, ¿por qué existen tan pocas cooperativas de abejas sin aguijón? Yo pienso que porque es un tema nuevo, entre comillas, porque vuelvo y digo, o sea, esto desde los indígenas lo manejaban, pero el mundo hasta ahora está como descubriendo, y la tendencia es que empezó a crecer. Empezó inclusive en los mismos investigadores, cuando uno ve el mismo Kerr y los clásicos que trabajaron tanto con Apis mellifera, se fueron volteando y al final tenían trabajos en abejas sin aguijón. Y pienso que esa es como la tendencia, que este tema se vaya fortaleciendo. Entonces, pienso que es por lo que es algo que no se había trabajado, que no se ha desarrollado, pero que tiene como un potencial para generar unos mecanismos que pueda hacer que las comunidades generen unos ingresos, diversificar los ingresos en las comunidades. Las abejas, pienso que hay que verlas es mucho como un elemento más que puede generar un aporte
dentro de nuestra finca pegado a lo que hacemos normalmente. Y en muchos casos también está sucediendo que terminan siendo manejadas es por las mujeres o por los niños, porque como pueden tener al lado de la casa, entonces es fácil que sea un ingreso para la mujer. Entonces yo pienso que es un tema de tiempo para que esto vaya ganando y cogiendo fuerza. En Brasil y en México ya hay como organizaciones fuertes e importantes que producen y comercializan estas mieles y creo que eso va a seguir como en esa tendencia. Perfecto, Andrés. Para despedirnos, ¿qué mensaje le quieres dejar a los apicultores que ven por primera vez esta actividad, a los que ya están haciendo esta actividad? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué mensaje nos quieres dejar a todos? Bueno, primero pues darle las gracias nuevamente por la invitación. Pienso que vean estas abejas como una oportunidad más para poder desarrollar cosas sustentables y para poder generar impactos como en la comunidad, pero también favorables para el medio ambiente. Entonces, véanlas como unas aliadas y realmente cuando uno se mete en esto son como un juguete. Para los que hemos trabajado con APIs primero, después es como un juguete y es muy bonito realmente como trabajar con ellas. Nada, invitarlos y pues nosotros también en la empresa tenemos los canales abiertos para este tema. De hecho, pues ahorita abrimos una convocatoria para las organizaciones o las personas que quieren arrancar y necesitan como ese apoyo para formular su proyecto, acompañarlos en la página, pueden entrar en la de Facebook, está ahí como la convocatoria abierta para que se inscriban y los podemos acompañar. Digamos que nuestro interés es que mucha gente se enamore de este tema de las abejas sin aguijón. Perfecto, ahora después cuando terminemos vamos a poner todos los datos de la página de la empresa de ustedes. Bueno, Andrés, que tengas buenas noches, muchísimas gracias. Muy interesante la charla que nos diste hoy, ¿eh? Bueno, no a ustedes nuevamente y bueno, feliz noche para todas las personas que se conectaron y cuídense mucho. Bueno, gente, hemos terminado el día de hoy. Fue una charla particular, especial, ¿sí? Hablando el fascinante mundo de las meliponas. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Fue una introducción. Creo que hay mucho para hablar sobre este tema. Así que en próximas ediciones estaremos también siguiendo con este tema de las meliponas o abejas nativas, que muchos también que son ecologistas y nos llaman y nos dicen queremos también participar porque vemos que con esto de la deforestación digamos, van ganando los monocultivos, las abejas apis melíferas, gracias al apicultor, van ocupando espacio, pero bueno, las abejas nativas muchas veces van perdiendo su hábitat. Así que bueno, les digo, si les gustó el video, que le den un like. De corazón, si lo pueden compartir, sería muy bueno. Recuerden, lunes y jueves en el canal Mundo Apícola TV, del canal de YouTube, van a encontrar videos nuevos. Hoy salió un nuevo video. Después ya estamos armando la revista 104 de Apicultura Sin Fronteras. Y bueno, decirles que venimos con una semana con mucha información. Mañana, producción de jalea real, ¿sí? Una proteína que es la con la cual se genera, ¿sí? La producción de jalea real. Los espero mañana. Después seguimos agrotóxicos. Después seguimos con el tema de reinas de exportación y protocolos. Así que tenemos todas las semanas conferencias nuevas. Que tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más a Apicultura Sin Fronteras y el canal Mundo Apícola TV de YouTube.